Saludos, mi nombre es Felipe Pérez, soy productor del programa Contacto Ancestral que se transmite desde el año 2003 a través de Radio Cadena Pacífica en Los Ángeles, California. Contacto Ancestral es un programa informativo sobre las diversas luchas y formas de resistencia de los pueblos indígenas. Para nosotros el programa también es un instrumento importante para romper ese monopolio informativo de las grandes corporaciones informativas, así también como para romper ese falso concepto de que los pueblos marginados y los pueblos indígenas son pueblos sin voz. Como comunidades marginadas desplazadas, hemos tenido que enfrentar, además de las desigualdades ante la ley por la falta de certeza jurídica en el ámbito legal, lo cual en sí nos margina de todos los servicios sociales que esta sociedad brinda a sus habitantes. Tenemos que enfrentar los desafíos que implican el tener que cuestionar ese pensamiento liberal de instituciones que ayudan a las comunidades migrantes al decir que ellos aducen de que cuando nosotros cruzamos la frontera todos somos iguales, es decir, todos somos migrantes, invisibilizando de esta manera características propias de nuestra identidad, como son los aspectos culturales, espirituales y del conocimiento, además de la diversidad lingüística de nuestras comunidades. Durante este largo tiempo de pandemia se han magnificado estas dificultades y los desafíos de nuestras comunidades. Podríamos enfocarlas en dos grandes temas. Podríamos iniciar con el hecho de que únicamente la estancia en un territorio hostil ya es un problema mayor, donde los recursos son muy limitados o si existen son muy caros para nuestra comunidad y que los salarios, por el hecho de no tener documentos legales, en muchos de los casos es un salario muy reducido, inclusive que el salario mínimo legal en este país. Esto se traduce en lo que podemos decir en vivir una vida de búsqueda, o en pocas palabras, una vida de sobrevivencia. El otro aspecto que nosotros vemos que afecta mucho a nuestra comunidad es el hecho que podríamos decir sin lugar a dudas que la mayoría de nuestros hermanos se convierten en el principal sostén familiar en su lugar de origen. El peso de esta responsabilidad en muchos de los casos no le permite desarrollar un proyecto de vida propio o de un futuro inmediato. Aunque los gobiernos y los medios de comunicación comerciales resaltan el hecho de que las remesas se han convertido en el rubro más importante de la economía nacional y que en muchos de los casos supera a la industria. Podremos hablar esto directamente de Guatemala, en algunos de los casos México o muchos otros países latinoamericanos que reciben remesas. Sin embargo, las familias recipientes de estas remesas viven la estigmatización de que se les acusa de que solo usan las remesas para una economía de autoconsumo, olvidando los economistas que la base para una economía en un país en desarrollo es una economía local, y eso es lo que producen las remesas. Producen empleos y producen un intercambio de comercio, un intercambio de valores que produce ese mercado local. Ante esta realidad, los gobiernos de turno solo se han dedicado a la corrupción y en muchos de los casos no tienen una visión de país. Solo se dedican a la corrupción y a mantener ese estatus. Y si a cualquier indicio de protesta de las comunidades, la respuesta se da a través de la militarización y de la judicialización de las demandas populares, por lo cual contribuye
a un desplazamiento aún mayor, inclusive aumentado durante esta época de pandemia, ya que estos gobiernos y la economía extractivista, esa política extractivista, no dejan alternativas más que la sobrevivencia o el desplazamiento de las comunidades. Es por esta razón, entre otros de los retos mayores y más importantes que nosotros vemos, es romper ese imaginario institucionalizado de que los pueblos indígenas somos pueblos migrantes. Nosotros no somos pueblos migrantes, somos pueblos desplazados por los grandes proyectos extractivistas que empujan a las comunidades a buscar otros lugares para sobrevivir, expulsados de sus propios territorios que han sido otorgados a transnacionales con la ayuda de las leyes escritas exprofesamente para ello y por las fuerzas policíacas y militares que nos convierten en desplazados. Es por esta razón que el otro reto principal que enfrentamos es el hecho de que las sociedades deben de reconocer a las comunidades indígenas como poblaciones desplazadas, porque seguir hablando de que las poblaciones indígenas somos migrantes nos obligan a respetar las leyes que los estados recipientes escriben para mantenernos sometidos. Cuando nosotros hablamos de que somos poblaciones desplazadas por las políticas extractivistas de los países receptores de migrantes, eso les obliga a reconocer que son sus políticas las que crean esta crisis que hoy vivimos en este país. Otro de los desafíos no menos importantes es el que plantea Liam Simpson, que define como el extractivismo cognitivo. Ahora que hablamos de extractivismo de los medios, del medio ambiente de nuestras comunidades, también existe ese extractivismo cognitivo. Ahora que lo indígena toma un valor particular en algunos sectores de la sociedad, estos toman estos conocimientos, nuestros conocimientos ancestrales, para transformarse en las autoridades de la definida mayanidad, deslegitimando a los verdaderos valores de nuestras comunidades. Ese es otro desafío que enfrenta nuestro programa Contacto Ancestral al abrir los espacios para que sean nuestros propios líderes, los propios guías espirituales, los que den su visión de mundo y su visión de progreso hacia sus comunidades. Queremos agradecer y compartir con ustedes el hecho de que todos ustedes también pueden ser parte de este espacio que nosotros hemos abierto para las comunidades indígenas, dando a conocer sus luchas, dando a conocer sus pensamientos, dando a conocer sus aspiraciones como comunidades indígenas y no indígenas en sus países. Queremos tomar un momento para agradecer a los compañeros que han organizado este coloquio, a Casa de las Américas, especialmente a nuestro hermano Jaime Gómez Triana y a Ana Niria Albo Díaz. Muchas gracias por este espacio, gracias por el apoyo que han brindado a Contacto Ancestral, y nuestro espacio está abierto para todos ustedes. Gracias por habernos escuchado.